En Éxodo 6, versículo 1, ahora sí, dice la palabra. Jehová respondió a Moisés, amén. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, o Jehová, como dicen algunas versiones. Versículo 4, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Versículo 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7, y os tomaré, dice, por mi pueblo, dice, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová o Jehová. Versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero oiga lo que dice, pero, ¿qué dice? Ellos no escucharon a Moisés a causa de ¿qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hasta ahí vamos a llegar. A esta altura, si vamos a lo que es el contexto que estamos leyendo en Éxodo capítulo 6, Israel ya había pasado cientos de años en Egipto, y el Padre Eterno había hecho de una familia que descendía de Abraham, ya era una gran nación que estaban en Egipto. Pero esta familia que había sido ya, se hacía una nación, había sido esclavizada ya por Faraón. Entonces el Padre manda su mensajero, que en este caso es Moisés, y el mensaje es súper claro y conciso, ¿verdad? Dice, yo soy el Criador, yo soy Jehová, yo me aparecí a tus antepasados, yo me le aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo establecí un pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros en la cual habitaron. Entonces, dice, ¿y qué dice? Yo los voy a sacar, ellos están esclavizados, de las tareas pesadas de Egipto, yo los voy a librar de su servidumbre, yo los voy a redimir con juicios grandes, y los voy a tomar como mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Usted se imagina usted, o no sé, siendo esclavo por cientos de años, sabiendo que vivían en Egipto y ellos no tenían que estar viviendo en Egipto por alguna manera? Ya era un tiempo, ¿verdad? Era un tiempo que el Señor los iba a enviar de regreso donde ellos habían salido. Pero no estamos hablando ni de 100 ni de 200, son casi más de 400 años. Y ellos están ahí, y llega alguien y les dice, ya, llegó el tiempo de la libertad. Es el tiempo que tienen que salir, el Dios de sus padres los va a sacar de este lugar, como lo dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo los voy a poder. Y imagínense, en medio de ese momento, oiga lo que dice, vea qué interesante, porque dice lo que dice el versículo 9. Pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu. O sea, en medio de todas estas situaciones, es el único Dios de pactos viene a liberar a Israel de la servidumbre. Son cientos de años. Ellos sabían de cierta manera, el mismo Moisés, si usted lo puede leer hasta en el Nuevo Testamento, que Moisés sabía que Dios lo iba a usar para sacar a Israel de Egipto. Se sabía de algo, pero en medio de todas estas cosas, ellos van a entrar en un proceso. Israel entra en un proceso que ellos, debido a las circunstancias que tienen en medio de ellos,
del diario vivir, porque a pesar de que ellos eran servidumbre, ellos tenían hasta allá un lugar donde vivían ya aparte. Ellos vivían en un lugar que se llamaba Gosén. Y en medio de todo tenían sus casas, sus hijos estaban ahí y demás. Pero hay una situación porque ese espíritu, dice la palabra, como dice la palabra, esa congoja de espíritu y esa dura servidumbre no los deja gozarse de que van a ser libres. Ellos ni siquiera escucharon, dice, no escucharon a Moisés. Entonces usted se puede imaginar, Dios está mandando a este hombre para que saque a este pueblo de toda esa servidumbre, de que salgan de ser, ¿cómo se llama? Esclavos en este otro país. Usted va a poder ser libre en otra nación, usted va a tener tierras en su nación, usted va a volver a tener terrenos y demás, porque vivían en una zona limitada. Y hay algo en el espíritu de ellos que dice la palabra que la causa de la congoja de espíritu, ellos no pudieron escuchar. Entonces, qué increíble, porque el Padre Creador desea rescatar, manda un mensaje de rescate a su pueblo. Ustedes van a ser libres de la esclavitud. El Padre Creador les dice, ustedes van a ser mi pueblo. No van a tener que estar más en esta condición. Y no solamente eso, los voy a llevar a la promesa que le di a sus antepasados. Una promesa. Entonces viene rescate, los voy a tomar como mi pueblo y los voy a llevar a la promesa, pero ellos no escuchan. Entonces, en medio de estas circunstancias, podemos ver cómo el pueblo va a ser libre, va a ser rescatado, va a recibir la promesa, pero hay algo dentro de ellos que no los permite ni siquiera escuchar a Moisés. Entonces, es increíble porque en medio de estas cosas, dice, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Entonces, ¿qué es esa congoja de espíritu? Vea qué interesante, porque digamos, si usted busca en el hebreo y lo que dice las diferentes aplicaciones, si usted se mete a ver, dice la palabra que había un desaliento dentro de ellos. Da la idea de una opresión, pero es interna, que hay algo que está dentro, una opresión que está dentro, causada por algún tipo de angustia, pero interesantemente, es como la idea del niño que solloza y se queda sin aliento. Va a llorar, pero no puede llorar. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted desea como llorar y lo único que siente es como un dolor aquí en el pecho, ¿verdad? Esa palabra que dice la escritura dice, y a causa de la congoja de espíritu, es eso. Ellos estaban siendo oprimidos. Pero lo interesante es que alguien puede ser oprimido espiritualmente, pero vive una vida normal. Se levanta en la mañana y va al trabajo. En la noche regresa a la casa. Y cada una de sus tareas las hace. Pero dentro de ellos, dentro de la persona, y esto le pasa a Israel, lo que pasa es que había una congoja de espíritu, había una opresión, había una angustia. Yo no sé si usted ha pasado que hay gente que dice, yo me siento tan triste, no puedo ni llorar. Pero la persona sale a trabajar, es más, sale con los amigos, va a jugar fútbol o basquetbol, hace un montón de tareas. Y llegan a la casa otra vez, ¿está? Una tristeza dentro de ellos, porque el asunto que tienen ellos es en el espíritu, aquí es en el alma, es adentro. Israel le pasaba eso colectivamente. No escucharon a Moisés. Entonces, vea qué interesante. Esta congoja de espíritu se manifiesta, por decirlo de alguna manera, de algo. Y esa congoja, la vamos a poner aquí, de espíritu, se manifestó, ¿sabe qué? En incredulidad. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera quisieron escuchar a lo que Moisés estaba diciendo. Era el tiempo para que fueran libres y la congoja, lo que los oprime, lo que tienen dentro, lo que hay dentro, yo no escucho.
No, ni lo escucho. ¿Usted sabe lo que es saber que Dios puede tener al propio Moisés al frente de todo este pueblo? Y era el tiempo de ser libres, era el tiempo de regresar a una tierra, era un tiempo de regresar, de salir de esta esclavitud, de salir de toda esta opresión que provocaba este gobierno. Era un gobierno, Egipto era un gobierno. Y se quedan ahí. No, yo no escucho. Entonces, debemos de saber, este era un tiempo de nuevo, vea qué interesante, era un tiempo de rescate. El pueblo iba a ser rescatado por el Padre Eterno. Y dice la palabra que ellos iban a entender la identidad de ellos porque ellos iban a ser su pueblo, el pueblo del Padre. Y otra cosa, también, en medio de todo esto, muy importante, aquí viene el cumplimiento de una promesa. De una promesa. Y en medio de estas cosas, de nuevo, la congoja de espíritu se manifestó en incredulidad. Vea el paquete bueno, vea el paquete, viene a ser rescatado, usted viene a tener identidad por el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, usted viene por la promesa, viene la promesa, una promesa eterna, pero esa congoja de espíritu, lo que hace es, se refleja en incredulidad. Mira que lo que dice la palabra. Yo les voy a leer este pasaje bíblico. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo yo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Si algún día se siente con esa congoja de espíritu, le hace ese es el Salmo 139. Porque Él nos forma aún antes de que nosotros. Es que uno piensa que Dios no existe. Y uno piensa un montón de cosas. Y en ese momento Israel estaba con esa congoja. Porque dice, nosotros aquí, ¿verdad? Esclavos por 400 años. Y aparece este Moisés ahora, ¿verdad? Oiga, usted sabía que Moisés había matado gente y todo. Moisés había matado gente. Moisés estaba allá en el desierto por un gran tiempo. Ahora viene y dice que es el libertador. ¡Ay, sí, cómo no! Y es el propio creador. Pero la parte es esa, la incredulidad a veces nos hace perder de tantas cosas buenas que Dios tiene con nosotros. Usted sabe lo que es que sus hijos van a ser libertados, van a ser el pueblo del Padre Eterno, van a recibir la promesa del Padre, pero por usted, porque usted es un incrédulo, usted puede arrastrar a su familia, a sus hijos y a otras personas a la incredulidad. Entonces, vea qué interesante, pero ese creador que dice que me formó en el vientre de mi madre, ese es el que conoce, lo conoce usted, me conoce a mí, conocía a Israel, por supuesto. Y él sabía, porque él es el creador, para él no hay nada oculto, él sabe cómo lidiar con la congoja espiritual que produce incredulidad. Él sí lo sabe. Y vamos a ver qué va a suceder. Me encanta a mí con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el Padre sí sabe cómo lidiar. Ahora, vea qué interesante. Voy a adelantarme un poquito y luego me atraso y otro. Porque aquí todavía no ha pasado nada. Nada había pasado. Pero vea qué interesante. Va a venir ciertas cosas más adelante. Porque va a manifestarse de parte del Padre, va a manifestarse la mano del Padre contra un gobierno, contra un rey que se crea que era el Dios del mundo, ¿verdad? Viene la mano del Padre Eterno. Y va a haber una manifestación del Padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahorita me devuelvo a este otro. ¿Qué sucedió? ¿Cómo Dios trata con esa congoja espiritual que a Israel no le permite ni siquiera escuchar a Moisés? Pero el Padre tiene un plan, eso es lo hermoso. El Padre tiene un plan hermoso, Él sí lo tiene. No soy yo, no es Chicho, no es el otro, es el Padre Eterno. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene y le dice, va a venir un juicio, plaga de sangre.
donde las aguas de Egipto, oiga muy bien, se convirtieron en sangre, sus ríos, sus canales, sus lagunas y depósitos de agua se convirtieron en sangre. Hubo sangre por todo el territorio de Egipto, hasta las vasijas de madera. Es que en aquel tiempo no habían termos. Entonces las vasijas de madera y de piedra que guardaba agüita en la casa se convertían en sangre. No había agua potable. Entonces viene la mano del Padre en un juicio. El agua se convierte en sangre. Acá. Luego viene la plaga de ranas. 7 días pasaron después de que las aguas se convirtieron todas en sangre. Y después de que el Padre Creador golpea el Nilo. Y Moisés y Aarón se presentan al faraón y dice, y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Y el Nilo hirvió de ranas, literalmente, porque salían ranas por todo lado. Y se metieron, oiga muy bien, en el palacio, en la alcoba, incluso en las camas de los egipcios. Estas entraron en las casas de los funcionarios del faraón, dice, y del pueblo de Egipto, en los hornos, o sea, imagínese usted cocinando ahí y le salga un sapo. Incluso en las bandejas de amasar. Quiere decir que todo quedó contaminado. Entonces vinieron, ¿qué? Ranas. ¿Qué más viene ahí? ¿Cuál es la que sigue? Vamos a ver si se acuerdan. Viene la plaga de ¿qué? De mosquitos. Donde se convirtieron mosquitos. Había mosquitos por todo lado y picaban a hombres y animales. Entonces, mosquitos. Vamos a poner aquí. Vamos así. Luego, ¿qué vino? La plaga, eso se conoce como tábanos. O la gente le dice moscas, pero es que es una mosca inmensa. Eso es lo que afecta al ganado, se puede decir. Donde enjambres de tábanos llegaron sobre el faraón y sobre sus funcionarios. Oiga el énfasis que hace la palabra. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan, ellas se llenaron de tábanos. Ahora, la única región donde no hubo tábanos, ¿sabe fue dónde? ¿A dónde fue? En Gosén. En Gosén. ¿Por qué? Porque allí vivía el pueblo que Dios iba a sacar. Ese que no escuchaba a Moisés, ahí vivía. Entonces Dios hizo diferencia entre Gosén, donde está Israel, y todo el resto de Egipto. Así supo el faraón que el mismo Creador hizo distinción entre Israel y Egipto, por medio inclusive de los tábanos. ¿Sabe cuál vino después? Una plaga que afectaba lo que se llama ganado, pero esto no es solamente el ganado vacuno. Cuando dice ganado, aquí es una terrible una plaga que llegó a afectar los caballos, los asnos, las vacas y las ovejas. ¿Y sabe qué sucedió de nuevo? Hubo distinción. No hubo esta plaga en Gosén, solo en Egipto. De modo que no murió ni un solo animal que pertenecía ¿a quién? A los israelitas, a esos que no querían escuchar a Moisés. A esos mismos. Entonces imagínense, comienzan a ver todas estas cosas. Luego hay otra plaga. ¿Sabe cuál es la que sigue? Las úlceras. Terrible, las úlceras. Vienen las úlceras. ¿Qué dice? Hubo úlceras en las personas y en los animales de todo Egipto. ¿En Gosén hubieron úlceras? No, no hubieron. Luego vino una terrible, que fue para lo que era todo lo que estaba sembrado, que fue la plaga del granizo. ¿Qué fue lo que pasó con el granizo? La peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación y acabó con todos los cultivos y destrozó todos los árboles. El único lugar donde no granizó, ¿sabe dónde fue? En Gosén, donde estaban los israelitas, los que tenían una congoja de espíritu, ¿verdad? Ahí no cayó nada, en el otro lado sí. Y luego, después del granizo, quedaron ciertas cosas. ¿Y sabe qué fue lo que vino? Las langostas. Y vinieron las langostas. Y lo poco que había quedado, lamentablemente, del granizo, acabaron todos los árboles y todos los campos. Recuerdo, mis hermanos, esto es un juicio del Padre Eterno hacia un gobierno, hacia un faraón que se creía Dios. Y ahí estaba su pueblo. Entonces, hay un juicio, pero el pueblo está guardado. ¿Dios lo sacó antes del juicio? No, hay juicio y Dios lo guarda. ¿Y sabe qué vino? Este lo interpretan muy extraño en estos días. Se llama las tinieblas. ¿Cómo tinieblas? Sí, claro, vinieron tinieblas. Oiga lo que dice. Fueron tan densas las tinieblas que se podían palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días, seguro ahí usted ha escuchado, viene las tinieblas, viene por 3 días a toda la tierra, ¿eh? Y se va a ir el internet, y se va a ir la luz en España, y se va a ir todo eso. Mis hermanos, oiga lo que dice la palabra, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que va a pasar así,
Oiga muy bien, porque sí viene un juicio y van a suceder cosas, pero de aquí se saca mucho de esas cosas. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse. Oiga, los egipcios no podían verse unos a otros sin moverse. Yo me imagino los narizazos que se llevaron los egipcios en ese tiempo, porque todo el mundo en la casa no se podía ver y pegaban seguro, ¿verdad? Sin embargo, oiga muy bien, en la casa de los israelitas había luz. Oiga, Alicia no le falló ahí, qué increíble. Ese mismo pueblo que tenía congoja de espíritu recibe un trato diferente en todo este proceso. Oiga muy bien, oiga qué increíble. Ahora, la última plaga, yo me imagino cuál es, usted sabe cuál es lo de los primogénitos. Iba a venir una plaga donde, ¿cómo se llama? Iban a ser guardados los primogénitos de Israel. Y lo que tenía que hacer Israel era, van a tomar un cordero en el día 10, era el primer mes del año, ahí empieza el nuevo calendario bíblico, y le dice, al día 10 van a escoger usted el cordero, al día 14 lo van a sacrificar, y van a comérselo entre las familias. Eso sí, en la noche, ustedes van a estar listos y preparados, porque los voy a sacar de aquí. O sea, el día que empezaba pan y sin levadura, van saliendo. Ustedes se van a comer ese cordero como voy salido. Yo no pertenezco ya a Egipto. Entonces, vino la plaga hacia la medianoche después de Pascua, de Pesach, y era el juicio hacia una nación y hacia el faraón. ¿Israel fue tocado? No. Y en medio de todo esto, los israelitas, desde el hombre hasta la bestia, dice la palabra, oiga qué interesante, ni un perro moverá su lengua, dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ni un perro, oiga el término, ¿verdad? Por aquello, perro, que están en sus casas, no van a ser tocados, porque la sangre del cordero está en su casa, yo voy a pasar por juicio y yo no voy a entrar. El ángel que viene a dar muerte no entrará en su casa. Y a pesar de todas estas señales, oiga, vea, ¿cuánto tiempo duró eso? Vea todo lo que pasó. El Nilo, las aguas en sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas y el primogénito. Todo eso se da. Y a pesar de todas estas maravillas, eso es lo que se llama la Biblia. ¿Saben cómo se llama esto? Señales, maravillas y milagros. Esto pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Oiga lo que dice el Padre. Voy a sacar a este pueblo que tiene congoja de espíritu, después de que vieron todo esto. Oiga lo que dice. No los voy a llevar por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto al Mar Rojo. Oiga, se tiene 400 años, usted sabe que sus antepasados han estado 400 años en Egipto, los han esclavizado, los están tratando re mal, han muerto, han dado muerte inclusive hasta niños y demás. Qué raro que con los niños. Y viene la mano poderosa, se aparece un hombre y dice, y comienzan a haber juicios en la tierra, y comienzan a haber todas esas señales, y el propio Padre sabe cómo está el corazón de Israel. Y dice, a esta gente no los voy a sacar por este lugar, porque cuando vean que haya guerra, esta gente se devuelve a Egipto. ¿Usted se devolvería a Egipto? Después de ver todas esas señales. Saber que inclusive murieron hasta el primogénito del faraón. ¿Para qué va a devolverse usted a Egipto? Pero qué interesante, porque la congoja de espíritu provoca a veces que la gente quiera devolverse a Egipto. Israel quiere volver a Egipto. Entonces, pero ve al Padre, el Padre sabe, dice, no hombre, a este no me lo llevo por aquí. Por eso hay que veces que Dios se lo lleva a uno por ciertos lugares en la vida. Porque él sabe, no hombre, este se devuelve, mejor me lo llevo por este otro lado. ¿Por qué? Porque yo sé lo débil que es usted. Y uno no tiene por qué ofenderse, Él es el Padre eterno, Él lo creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos conoce. Entonces, vea qué interesante. Ahora, pasa esto, ¿verdad? Vea todas las señales. Van saliendo y era columna de nube
y una columna de fuego los guiaba. La nube los protegía del sol. Esta gente no ocuparon ni protector solar. Y de noche no ocupaban luces. Iba una columna de fuego. Los israelitas llegan a un lugar y resulta ser que está el mar. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Dijo el otro, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? El Padre abre el mar. El Padre es el que abre las aguas. Y el pueblo pasa, dice, sus pies por tierra seca. Entonces, está la nube, está la columna de fuego, se abre el mar, ellos pasan. Imagínense ver estos milagros. Y después de que Israel fuera testigo de señales, maravillas, milagros, llegan a un lugar, ya vieron todo eso, vieron las plagas. El Señor, imagínense la nube cubriéndolo uno ahí en el desierto, en la noche la columna de fuego, increíble. Y llegan a un lugar que se llamaba Mara. ¿Y sabe qué hacen ahí? Las aguas eran amargas. Por eso se llama Mara. Mara en hebreo es amargo. Y lo primero que hacen es, gracias Señor, nos sacaste y no, nada de eso. Empiezan y se vuelven contra el que Dios mandó y casi lo matan a Moisés. La situación, vea qué interesante, ya pasamos Pesach, ya pasamos Pascua. Y de nuevo, oiga muy bien, no es que Pascua no sea suficiente, no es que el Cordero de Pascua no sea suficiente, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que sucede es el pan sin levadura también que no sea suficiente, no, todas estas cosas que Él puso son parte de un plan perfecto de Él para llevar el pueblo a la libertad. Para llevarlos y decirles, ustedes van a ser mi pueblo y ustedes van a recibir mis promesas. No es que el Cordero de Pascua no sea suficiente, es que Él está tratando con corazones que necesitan un trato especial. Cada uno de los que estamos aquí, a pesar de que a veces demos un paso de fe u otro, igual, la incredulidad llega en algún momento determinado. Y el Padre necesita, nosotros necesitamos que Él me ayude con eso que está allá adentro. No es que Pascua no sea suficiente, no es que panes sin levadura no sea suficiente, no estoy diciendo eso, es que hay un plan, hay una manera que Él liberta a las personas, y a las familias y a las naciones. Y yo no me le puedo meterle a ese plan, es de Él lo hizo. Él es el formador, Él nos hizo en el vientre, es el que sabe, yo no soy el que, yo no sé nada, es Él. ¿Sabía usted eso? Y dice, Jehová le mostró, llegaron a Mara, ¿se acuerdan? Y Jehová le mostró un árbol y dice que Moisés echó ese árbol a las aguas y las aguas se endulzaron. Y dice que el Señor ahí les dio estatutos, oiga muy bien, no hemos llegado ni siquiera al monte Sinaí, ¿verdad? Y les dio estatutos, dice, les dio mandamientos, y dice, les dijo, para que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviare a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sabe cómo se dice eso en hebreo? Sanador. Jehová. Está Jehová Jireh, Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Él es el que sana. Él es el que provee, Él es el que me liberta. Cada una de ellos es el de los ejércitos. Entonces, vea qué interesante. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de aguas. Habían 12 fuentes de aguas. Pero ¿por qué llegamos donde habían aguas amargas primero? ¿Por qué no me llevó allá? Porque Él está probando nuestro corazón. Porque Él está sanando lo que está allá adentro. ¿Sabe qué hay adentro? Se llama una congoja en el espíritu. Hay cosas dentro de nosotros que Él va a llevar un proceso y Él es el que lo va sanando y los va a llevar a lugares donde, pero no hay agua. No diga eso. Padre, tú sabes dónde está el agua. Llévame a esa agua. Eso es como cuando usted está en otro país y usted va manejando y usted llega a la aguja y están de échele ya de combustible, ¿verdad? Ya está el carro con la luz ahí. Padre, ¿hay una gasolinera aquí? ¿Dónde? Y voy a parquearme aquí para comprarme un fresco.
Y hay un señor con unos tarros de combustible ahí. Le digo, Señor, ¿usted no me vende un poco de combustible? Claro que sí. Ahí está. Una prueba, pero usted se pone a qué? A maldecir y a decir cosas y que aquí, y que esto, que el Google Maps, y que el otro, y que aquí, que allá. Y a veces son pruebas porque Dios está lidiando con lo que más cuesta sacar de Egipto, que es el corazón. Ahora salió el corazón de Egipto, Dios le da maná, comienza a recibir maná y comienzan a recibir pan. Oiga, lo que era maná por aquello, era semilla, era como semilla de culantro blanco y era un sabor como hojuelas de miel. Y usted sabe qué rico, hojuelas de miel. Dios dice, 6 días se recogía, 6 días nada más, pero el día 7º no había maná, porque en el día 6º, ¿qué había? Doble porción, para que usted lo guardara. Oiga, qué trato, oiga, qué manera, para que usted no tuviera que salir el día de descanso y usted tuviera su maná en su casa ahí y no tenga que salir ni siquiera a recoger el maná. ¿Sabe qué después vino? Llegan a un lugar y no había agua, no hay agua. Y comienzan ellos a decir un montón de cosas. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Nos vas a matar aquí. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Así dijo Moisés. Y golpearon, y le dice el padre, golpea la peña y saldrán las aguas. Es aquella roca que está en aquel monte allá. Y sale ahí, y no es o sea, aquí va 1,5 millones de personas posiblemente caminando. No era una roquita, es una piedra que usted puede ir a ver. Porque esto inclusive ya, y por aquello, porque la gente está muchas veces viendo tal vez cosas y hay una evidencia de lo que pasó en Egipto. Ya hay escritos de faraones y demás, y se puede ver en la historia. Yo no estoy hablando ni siquiera nada de gente que conoce la Biblia. Historiadores se han encontrado de un Dios que vino y que vinieron plagas y que vinieron cosas y que había un pueblo que estaba allá que lo tenían aparte. ¿Sabe por qué lo tenían aparte ellos? Porque los que guardaban y los que eran como ganaderos, por decirlo así, ellos lo veían como malditos. Simplemente el hecho de sacrificar un cordero para Pascua, porque tuvieron que sacrificar miles para ese tiempo, para ellos eso era aberración. Por eso estaban allá, o sea, el Padre cuidando todas las cosas, me voy a explicar. Y en medio de estas cosas llega y les dan agua y como decía yo, todas estas cosas que usted ya puede ver, ya se sabe que mucha gente fue, ¿verdad? Unos hermanos fueron hace unos años y yo le dije, mi hermano no va a ir a pasear allá a Israel y lo llevan a unos tours y lo llevaron a un monte Sinaí. ¿A cuál monte Sinaí lo van a llevar? Me dice, el único que existe. Le digo, no. Y lo llevaron a monte Sinaí, Egipto. O sea, fue y perdió el viaje, porque el verdadero monte Sinaí, ¿sabe dónde está? En Arabia Saudita. Y ahí está, y hay una montaña, está toda quemada. Y resulta ser que lo tenían bien calladito los saudíes, y lo tenían calladito, iban supuestamente hasta tratar de destruir eso. Eso viene desde 1980, ¿verdad? Que están tratando de ingresar y ya ahora sí hay acceso y ya han podido llegar personas y han encontrado cuestiones en rocas y demás. Y vieras toda la evidencia, qué increíble arqueológica que hay. Y está la roca esta que se partió a la mitad, que es una roca inmensa, como decía yo, eso es una roca inmensamente grande, y cada una de estas cosas. Esta gente vieron la mano de Dios poderoso. Esta gente vio, pero ¿qué es lo que pasa? Israel había salido de Egipto, pero Egipto seguía en sus corazones. Egipto seguía ahí adentro, metido. Ellos les dicen en algún momento determinado a Moisés, comienzan a decir, con todo lo que nos comíamos en Egipto, los estaban matando, les estaban matando los hijos, había un montón de cosas y comienzan a decir, allá en Egipto nos iba súper bien. Vean lo increíble que es la congoja espiritual, que hay gente que está totalmente mal y usted llega y le dice, igual, y no lo dice uno orgullosamente, ¿y ahí cómo le va? No, aquí súper bien, todo bien, y aquí anda y por dentro... Me voy a explicar, porque uno, yo lo digo por mí, por lo que yo viví,
uno sí es orgulloso. Y llegaba gente que yo sabía que Dios los había mandado para hablarme. Y me decían, ¿y cómo le está? ¿Cómo está, Henry? Y yo, no, pues yo súper bien aquí. Hoy me acordaba, hoy me encontré uno de los paramédicos que antes de conocer yo al Señor, allá en el año, imagínense, eso fue después de las Torres Gemelas, que me llegó a recoger, pues yo trabajaba en un lugar que es como de guarda, ¿verdad? Y me van agarrando una gente de otra nación, otros hispanos, y entre tres me agarraron y me pegaron una golpiza. Y yo quedé inconsciente ahí en el piso. Y me acuerdo muy bien nada más ver las luces de la policía cuando yo vi algo. Y ese día yo pude haber muerto ahí en la Costa del Sol de Bambrook, New Jersey. ¿Por qué? Porque yo andaba en caminos que no eran de Dios, pude haber muerto sin conocer del Mesías, y ese día me pegaron pero fue algo. Y me dejaron ahí botado, y hoy me encontré el paramédico que me recogió ahí. ¿Sabes lo que es? Qué increíble, le decía yo a Patri. Y yo, qué recuerdos, donde estaba uno. Y me acuerdo que yo llegué, y llegaron gente a visitarme. Yo tenía amigos que eran creyentes de la palabra, y ellos siempre estuvieron ahí y me llegaron a buscar porque todo el mundo se dio cuenta en Bambrook, todo el mundo se da cuenta de todo, ¿verdad? Y llegaron a buscarme y ¿qué, Henry? ¿Cómo está? Yo con toda la cara aquí morado por todo lado y yo aquí y me dice, ¿qué? ¿Cómo está, Henry? ¿Todo bien? ¿Ocupa algo? No, hombre, yo estoy súper bien, ¿qué le pasa? Y yo cuando cierro la puerta, oiga, me dolía todo el cuerpo, ¿no? Que me agarraron a patadas entre los tres. Y era Dios tratando conmigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo era más joven, yo había abierto puertas de maldición y yo había hecho algo a una persona aquí en este país. Y lo que usted siembra, usted lo recoge. Y como no estoy protegido por el Padre Altísimo, que Él me puede perdonar, pero yo lo ignoraba, yo estaba como Israel, ¿qué? Yo no le creía a la gente que me decía, era tiempo de volver al Padre. Israel estaba en los mismos, por eso se llevaban una y otra y otra. Y qué duro es el corazón de uno, porque eso fue en el 2001, un mes después exacto de las Torres Gemelas que me pasa a mí eso. Y oiga, yo duré, después de eso y todo el trato con un montón de gente que papá puso al lado, hasta 2 años después yo conocí al Padre. Y ya no era una parte que yo no conocía, yo ya sabía, pero yo quería volverme a Egipto. Yo quería Egipto. Cuando el Padre me dice, vea, te doy libertad, todas estas cosas. Qué increíble lo que es la congoja del Espíritu. Porque entonces, no estamos diciendo que el Cordero de Pascua no tiene poder, no, de ninguna manera. No estoy diciendo que los panes sin levadura, no estoy diciendo eso. Es que hay un plan de salvación que el Padre guía. ¿Y sabe dónde los guió a ellos? A través de todo esto. Todo esto, toda esa incredulidad, todo eso, los llevó a un lugar y era para hacer un pacto con ellos. Y ese lugar es la montaña del monte Sinaí. Dice, y en el mes tercero, o sea, casi aproximadamente 50 días después de que había pasado Pascua. Qué interesante. Los hijos de Israel, dice que salieron de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Óigame muy bien. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová los llamó desde el monte diciendo, así les va a decir a este pueblo. ¿Qué les va a decir? Ustedes se van a preparar para subir a aquel monte. Y van a escuchar. No, yo no les dije nada, ustedes se van a preparar. ¿Y sabe qué hizo Israel? Israel se prepara. Más o menos 50 días después de Pesach, de Pascua. Y llegan a ese lugar y el monte humeaba, caían rayos, sonaba, dice que como el shofar. Aquello era una demostración, como le digo yo, si ustedes quieren yo les puedo pasar y todo para que ustedes vean las fotos de Google y todo, como está eso quemado naturalmente. No hay explicación científica por qué la parte alta de esa montaña está totalmente quemada. Bueno, en la Biblia así está. Y oiga, llegaron esa gente
Y dice la palabra que ellos escucharon directamente, ¿sabe qué? La voz del Padre. No Moisés, como lo ve en la película. En la película, ¿quién sabe? Solo sube Moisés ahí. Esas películas están mal hechas. No solamente Moisés subió al monte, todo el pueblo escuchó. ¿Y sabe qué fue lo que escuchó principalmente? Los 10 mandamientos. Él tenía un propósito y lo único que quería a través de todo este proceso en la congoja espiritual era llevarlos a ellos. Esta gente vieron plagas, esta gente vio el agua, el mar abrirse, esta gente vio caer maná. Nada de estas cosas, nada de las cosas sobrenaturales, ni milagros ni nada, pudo hacer que Israel tuviera un corazón dispuesto hacia el Padre. Nada. Qué duro y qué extraño es el corazón del hombre, ¿verdad? Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés. Y empezó. Y ellos escucharon y comenzaron a hablar. Ahora, y comienzan a escuchar los mandamientos. Ahora, Mateo capítulo 2. Vamos a Mateo 2, versículo 13. Mateo 2, 13. La congoja de espíritu, más conocido como un alma que necesita ser sana, un alma que está en dolor, cosas que no permiten que podamos ver la poderosa mano de Dios. Puede ver, ¿cómo se llama? Plagas, puede ver milagros y la gente dice, ¿y dónde está Dios? Bueno, yo pasé por esa congoja de espíritu. Yo vi a mi hermano 4 meses y medio en coma. 4 meses y medio en coma. El padre lo levantó. Me acuerdo estar en el hospital México y me llama uno de los doctores y se sentó conmigo y me dice, Henry, yo le tengo que decir algo a usted, porque usted acompañó a su hermano en todo este proceso. Yo tengo que hablar con usted y con su mamá. Y él se sentó conmigo y me hizo. Randall salió, mi hermano, y me dice, yo le tengo que decir a usted que él es médicamente declarado un milagro en este día. Un milagro. No hay explicación médica de cómo entró en coma ni cómo salió. Mi hermano llegó en el 4º mes de estar en coma, eran huesos, yo lo levantaba, así era como de los chiquitos que salía, ¿se acuerda? USA for Africa. Eran huesos. Y él me lo dijo, y ese doctor creo que era un poco creyente, porque a mí me lo dijo, y me dice, usted tiene que entender que un día usted va a tener que dar testimonio de los milagros. Y la gente dice, ¿dónde están los milagros de Dios? Pero bueno, yo vi uno y lo vi todo completo. Y ahí anda. Y trabaja aquí en Grecia. Yo ahora oro para que él conozca el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que él ahora sea el que dé testimonio. Pero yo lo vi. Me lo dijo un doctor, ¿cómo se llama eso? El que ve el azúcar y todo. Endocrinólogo. Y así me lo dijo. Y además de otros milagros que vi, pero eso no es el tema. Pero yo, ve a ver si conocí yo al Señor. Nombres. Y yo veía los milagros, veía cosas y gente me predicaba en el Hospital México, porque fue tanto tiempo que estuve en el Hospital México, en el escenario, que uno ve milagros y cosas. Y yo lo que hacía era, no, me voy por aquí, ahí viene aquel otro. El que tenía un tumor, ya me viene a predicar. Sí, tenía un tumor y Dios lo salvó. Dios lo sanó. Dios hizo un milagro. Ese era otro señor de Guanacaste, pero eso es para otro día. Mateo 2:13. Ahora viene otro Israel, es diferente, este Israel es diferente. Mateo 2:13 dice, después que partieron, ¿quiénes? Los sabios de Oriente, ¿verdad? Por aquello, estamos hablando lo que la gente conoce. No son 3 reyes magos por aquello, eran sabios de Oriente por aquello, ¿verdad? Después que partieron los sabios de Oriente, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Cómo? ¿Usted se puede imaginar? Estamos hablando del Salvador, de nuestro Mesías, me encanta en hebreo porque dice salvación, Yeshua. Y ahora están en Israel, están en la tierra prometida, en la promesa viviendo. Y se le aparece un ángel a José y le dice, vaya a Egipto. Claro, estamos hablando de miles de años después.
porque Herodes lo va a querer matar. ¿Qué es lo que sucede? Resulta ser que miles de años después, en Israel están viviendo lo mismo que en el tiempo de Israel cuando estaba en Egipto, pero aquí es Israel estando en la tierra prometida. Israel estaba siendo sometido por un gobierno. ¿Sabe cómo se llamaba ese gobierno? El Imperio Romano, exacto. El Imperio Romano, porque Herodes fue puesto por el Imperio Romano. Ya tenían como, para este tiempo se cree que como unos 85 años de opresión. Para cuando nace el Mesías, ya tenía el Imperio Romano 85 años de opresión sobre Israel completo. Y van a ser el propio Salvador, y le dice un ángel a José, llévalo para Egipto. Y yo aquí, pero yo me acuerdo leer que en Egipto había, no, llévelo para Egipto nada más. El ángel le dijo, llévelo para Egipto. Entonces, lo que viene ahora es que en el tiempo del Mesías había una opresión. Era un gobierno que los tenía sometidos a ellos. Era un gobierno. ¿Sabe qué hacían? En medio de todas estas, este rey de Judá no era, en este caso, ni siquiera era romano. Se cree, ¿verdad? Y toda la historia. Verás qué interesante ver todo lo que es este rey que quería matar al propio Mesías. Era un edomita. Esos edomitas tienen historia. Y usted se puede ver de dónde salieron. Hasta en el tiempo de David, habían edomitas que siempre quisieron matar al rey de Israel. Verás qué interesante. La historia se repite. ¿Y qué es lo que sucede? Ya hay impuestos por Roma. Oiga, ¿ustedes vieron lo que subió el agua? Entre las cosas, hablando de los gobiernos. ¿Usted vio lo que subió el agua? Hay lugares que subió hasta el 150%. Qué interesante, con lo que yo aquí. Era nada más ahí para decir, no. Yo imagino lo que cobran el agua ahí. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Herodes era leal al Imperio Romano. Y ¿sabe qué hace? Dice Herodes, nació un niño y dicen que es el nuevo rey y mandó a matar a los niños. Pero ya José había salido hacia Egipto. ¿Había opresión en el tiempo del Mesías? Sí, sí había opresión. Israel, como le decía yo, tenía cerca de más o menos de unos 90 años de una intervención romana. Un gobierno que los suprimía. Era un imperio que abusaban de ellos, pero ellos vivían ahí. Ellos tenían sus terrenos y todo, les cobraban impuestos. Vea lo que hacían. Ellos controlaban inclusive hasta la parte religiosa. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote del templo, ¿sabe quién lo puso? ¿El Señor? No, el Imperio Romano. Roma controlaba el nombramiento del sumo sacerdote ya para este tiempo del Mesías. La presencia militar y la represión estaba por todo lado. Había injusticia por todo lado. ¿Usted vio la injusticia que pasó un día estos? ¡Ay, Padre! Las injusticias que está pasando en este país. Un señor que se mete a un súper en San Carlos porque no tenía que comer y eran como, no sé, como 15,000 colones lo que él se robó. Y oiga, está en la cárcel. Y hay gente que yo me doy cuenta por medio de las noticias que han matado a los vecinos, mató a un vecino y está libre. La injusticia en una nación trae juicio. Usted y yo, que no debemos de vivir en injusticia, debemos de clamar por justicia. ¿Sabe por qué? Que nuestros hijos y nuestras casas sean guardadas de esa injusticia, pero estamos viviendo justamente con el Padre. Es que esa es la parte. Israel era injusto con Dios. Israel no le importaba el sacerdocio. ¿Por qué cree que Juan, el inmersor, más conocido como Juan el Bautista, se va a dónde? Se va al desierto y empieza a preparar el camino para el Mesías. ¿Por qué? Porque el templo ya estaba totalmente contaminado. Hay momentos que está tan contaminado el sistema religioso, político, que usted lo que tiene que ir es irse para los desiertos, irse para otros lugares, porque el sistema religioso te contamina. No les explican estas cosas. En este caso particular de Israel, en este tiempo, resulta ser que para el tiempo del Mesías, también estaban acongojados espiritualmente. Había un desaliento, había una presión interna, una presión. En el tiempo del Mesías, ¿sabe qué iba a pasar? Era el tiempo donde el Padre los iba a rescatar, igual que en Egipto. Era el tiempo donde Él les iba a decir, ustedes son mi pueblo. Y era el tiempo de la promesa. Era lo mismo.
¿Sería que de nuevo esta congoja que leemos en Éxodo se repite en el tiempo del Mesías? No, sería demasiada casualidad. Oiga lo que le voy a escuchar. Yo no sé si alguna vez ha escuchado. Milagros de sanidad física. Aparece el Mesías. ¿Qué había en el tiempo de Israel? Habían señales, maravillas y milagros. Y aparece un hombre. Pero ese no es el hijo de José, el hijo de María. Y oiga los milagros que comienzan a pasarse ahí y la gente a conocer. Se sana un leproso, Mateo 8. Sanación del siervo del centurión, Mateo 8. La sanación de la suegra de Pedro, Mateo 8, Marcos 1, Lucas 4. La sanación de un paralítico, Lucas 5. La sanación de un hombre con la mano seca, Mateo 12. La sanación de una mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan? Mateo 9. La sanación de 2 ciegos, Mateo 9. La sanación de un mudo endemoniado. Usted me va a decir, ¿cómo? Sí, este endemoniado, el demonio lo que hizo fue quitarle el habla. La sanación de un sordomudo, Marcos. La sanación de un ciego en Betsaida, Marcos 8. La sanación de un ciego en nacimiento, Juan capítulo 9. La sanación de 10 leprosos, Lucas 17. La sanación de un ciego que se llamaba Bartimeo, Mateo 20. La sanación de un hombre hidrópico, Lucas 14. Milagros de liberación. Expulsión de un endemoniado en una sinagoga, Marcos 1. Liberación del Gadareno, ¿se acuerdan? Mateo 8, Marcos 5 y Lucas 8. La liberación de una niña que dice que era hija de una cananea, ni siquiera del pueblo de Israel. La dijo la mujer, mi hija sufre terriblemente porque está endemoniada. Eso está en Mateo 15. Ve que los niños pueden inclusive ser afectados por el mundo espiritual y están siendo afectados. Liberación de un niño, Mateo 17. El padre le dijo le dan ataques y sufre terriblemente, muchas veces cae hasta el fuego y el espíritu lo quiere matar. Todos esos milagros los hizo el Mesías. Otros milagros. Calmó la tempestad, Mateo 8. La multiplicación de los panes y peces, habían 5,000 personas, Mateo 14. La multiplicación de los panes y peces en otro lugar, pero eran 4,000 personas, está en Mateo 15. Jesús caminó sobre el agua, Mateo 14. Y para que no le falte, milagros de resurrección. La resurrección de la hija de Jairo, Mateo 9. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas 7. La resurrección de Lázaro, Juan 11. Y la misma resurrección del Mesías con las primicias que estudiamos, Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24. Esa generación vieron milagros, prodigios y cosas poderosas. Y usted dijo, yo me imagino todo el mundo detrás del Mesías y que era una cosecha como nunca antes. Yo me lo puedo imaginar. Oiga lo que dice la palabra. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿Ve que el Mesías tenía hermanos? Sí tenía. Versículo 56. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, dice, y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad del propio pueblo donde él vivía. Mis hermanos, hay un libro que se llama, ahorita hay una película, y hay un libro de un hombre que él era ateo, y él empezó a probar, y él dijo, voy a probar históricamente de que Jesús no existió. No sé si lo han visto. Y el hombre comienza, él era ateo totalmente, y empieza y se va. Mis hermanos, es imposible con todos los testigos que hay, bíblicos y no bíblicos, que el Mesías, Jesucristo, me encanta en hebreo, se llama Yeshua. O sea, es imposible decir que esto es algo que se inventó alguien. Es imposible. Y en aquel tiempo, todos estos milagros y todas estas cosas se hicieron
por todo Israel, a tal punto que para el día que se conoce como el día en donde entra el Mesías con el burrito, ¿se acuerdan? La gente que decía, Hosana, Hosana, porque ellos ya creían que era el Mesías, que iba a ser el rey de Israel, pero ellos lo querían como rey, ¿para qué? No para ser libertados como el Padre quería. Es increíble. Esta gente, si usted llega y dice, oiga, aquí Israel Mahupon, usted sabe ver todas esas plagas. Usted sabe la gente que vivió en el tiempo del Mesías. Y le decían, ¿sabe qué le decían? Tú eres hijo de fornicación. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que María quedó embarazada antes del matrimonio. Y eso está ahí. Y eran malos. Esa gente eran malos. Y usted se imagina todas estas señales y todas estas cosas. ¿Y sabe qué hacía la gente? No. En Juan capítulo 9, cuando el ciego es sano, llaman a los papás y le dicen a los papás, vengan, ¿quién sanó a este hombre? Sanó. Y los papás dicen, pues si es nuestro hijo, nació ciego, está medio feo así, usted lo puede ver, pero nació ciego, ¿verdad? Ahora ya puede ver, porque ya podía ver. ¿Y sabe qué dijo? Y ellos temían para que no fueran sacados de las sinagogas. Tenían al propio Mesías ahí al frente. Te sanó al hijo que nació ciego. Está feo, pero ya está sano ya. Y ahora, ¿qué haces? Usted sabe lo que es. Yo no sé si usted ha pasado en algún momento, pero yo en aquel momento que mi hermano estuvo en muerte, era mi hermano, no era mi hijo. Yo clamaba y no sabía ni a quién clamarle, pero yo le clamaba a Dios. Imagínese usted con su hijo y verlo y que el Mesías se lo sane y usted por miedo para que no lo sacan del sistema religioso, usted diga, yo no sé, sí estaba ciego, pero no. Ellos sabían quién lo había sanado. La incredulidad se manifiesta porque hay algo dentro del corazón que no permite aceptar las verdades del Espíritu. Del Espíritu, sí. Hay cosas, y ahí es donde yo le digo, mis hermanos, hay gente que usted que conoce, hay gente que usted conoce, y usted dice, voy a orar para que haya una señal. No, ellos no ocupan eso. Ellos no ocupan señales. La gente no ocupa señales, la gente no ocupa que se les abra el mar, la gente no ocupa eso. Hay otra cosa más importante que ocupan, que era lo mismo que ocupaba Israel en el tiempo del Mesías. Señales, maravillas y milagros. Amén, sí, claro. Y llegan los discípulos y el Mesías es puesto en la cruz y pasan 3 días. ¿Y sabe qué hacen los discípulos? Él les había dicho, ¿qué es? ¿En dónde? En Jerusalén. Y van 2 discípulos ahí para Emaús. El Señor les dijo, al 3er día me levantaré. Quédense en Jerusalén. Vea todos los milagros que ha pasado. Vea todo lo que ha pasado. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se va? El Señor les dijo, quédense en Jerusalén. Y ahí iban ellos, ahí, vamos para Emaús. Dice la palabra. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. ¿Cómo? Las mujeres vieron que estaba vacío, ¿sí? Y ellos van camino a Emaús. Entonces Él les dijo, oiga lo que les dice Jesús a sus propios discípulos, con todo el amor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que está aquí. ¿A quién le va a creer usted? ¿Lo que dice aquí o lo que dice X o Y? ¿A quién le vamos a creer? Y le dice el Mesías, y se queda con ellos, vea qué amor. No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, oiga, se sienta el Mesías. Y comenzando desde Moisés, yendo por todos los profetas, vean lo importante de la escritura, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué decían? Que el profeta, que el Mesías, Isaías, ¿qué dice? Que el Mesías tenía que morir y ser levantado. Así lo decía la palabra. Había una incredulidad
que los llevaba una congoja de espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Y aconteció que estando sentado el Mesías con los discípulos, tomó el pan y él lo bendijo y lo partió. Y donde el Mesías partió, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Mas el Mesías desapareció. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Jale pa' Maús. ¡No! Era en Jerusalén. Se devolvieron. Vamos para Jerusalén. Y llegaron a los otros discípulos y les contaron que habían visto al Mesías y los otros no creían. Hay algo en el corazón, mis hermanos, que todos nosotros en algún momento determinado vamos a tener que lidiar. Y se llama esa congoja espiritual, esa dureza de corazón. Y oiga muy bien, ya el Cordero en el Mesías ya había sido sacrificado, ¿sí o no? Tiempo del Mesías. Sí, amén. No es que el Cordero no sea suficiente, no, Él es suficiente, pero hay un plan de salvación. Él es el pan sin levadura, fue llevado a la tumba, en Él no hubo pecado, en tiempo de pan sin levadura, en Él no hubo levadura, amén. Y Él resucitó en primicias, pero hay algo más que hay que hacer, igual que Israel. Israel fue como al tercer mes que llegó ¿a dónde? A la montaña. Y habían pasado 50 días. ¿Sabe qué pasó en el tiempo del Mesías? Se queda con ellos el Mesías y les dice, por aquello, estando juntos, les mandó de nuevo, ya el resucitado, ¿verdad? No se vayan de Jerusalén. No se vayan. ¿Sabe por qué? Esperen la promesa. La promesa. ¿Sabe qué es la promesa del Padre? Igual como en el tiempo, para el tiempo de Israel. Hay una promesa. Para usted y para mí hay una promesa. Y la promesa es que va a venir poder a nosotros. Y no es para jugar de Dios, no. No, para nada. Es el Espíritu Santo del Padre. Y el Espíritu Santo es el que lidia dentro del corazón. Porque ahora hay un nuevo pacto. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Ellos recibieron los mandamientos ¿en qué? En piedra. Pero dice la palabra que en el nuevo, cuando venga el Mesías, después dice, pondré mis mandamientos ya no en piedra, sino que las voy a meter aquí adentro, porque Él es mi Hijo, y Él va a poder entender mi palabra, y por medio del Espíritu Santo va a entender que Él es, oiga muy bien, Hijo del Padre Creador, que Él está en un pacto nuevo, que las cosas viejas ya pasaron, su corazón ya no va a ser de piedra, sino va a ser un corazón de carne, suave y hermoso, ya no es duro como la piedra, y el Espíritu Santo va a hacer que Él se vuelva a los mandamientos. Nadie puede hacer eso aquí en la tierra. Usted le puede enseñar a sus hijos y ellos se pueden memorizar toda la Biblia si quiere, pero el único que nos guía y nos enseña en el Espíritu a obedecer a papá es lo que se conoce en el hebreo como el Ruach HaKadosh, el Espíritu de santidad. Es un Espíritu de santidad, no son cosas locas, no es agarrarse contra los vidrios y hablar cosas raras, no, eso no. El enemigo utilizó y ha seguido utilizando a través de mucho tiempo falsas doctrinas para que la gente no entienda la importancia de lo que es Shavuot. ¿Sabe qué es Shavuot? En el tiempo de Israel, esta gente 50 días después llegaron a la montaña y la propia presencia del Padre bajó en fuego y ellos escucharon la voz del Padre. ¿Sabe qué pasa en el Nuevo Testamento? Fueron 50 días después. Ya pasamos Pascua, ya pasamos panes sin levadura, ya pasamos primicias y falta una fiesta, una, que se llama Pentecostés, o como se conoce en el hebreo como Shavuot.
que lo único que hace usted es contar los días para llegar a Shavuot. Mis hermanos que estamos aquí hermosos, tenemos el Espíritu Santo, el Padre. Usted sabe que dice la palabra que nosotros podemos contristar el Espíritu Santo de Dios. Usted ve a su cónyuge, a su esposo y a su esposa que es medio incrédulo. Ore, mi hermana o mi hermano. Usted ve que su hijo o su hija no, ore, mi hermano. Llévelo a la presencia del Espíritu Santo. Ore para que el Espíritu Santo venga a él. Y la persona, como dijo el Mesías, Juan, ¿qué le dijo? 3. ¿Qué le dijo el Mesías a Nicodemo? De cierto te digo que para ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Pero para entrar al reino de los cielos tienes que nacer en agua y en espíritu. Y por eso es que hay mucha gente que sigue luchando día a día, con esa congoja espiritual, porque lo llevan a retiros, porque le meten psicólogos, porque lo llevan a consejerías, y qué importa, pero a veces la gente le ponen cosas raras, rarísimas, y no lo llevan a estudiar la palabra de Dios. Y ahora viene Pentecostés. No este estudio que sigue, sino el que sigue. Nos faltan 2 estudios para llegar a Pentecostés. Y usted tiene la bendición de empezar. ¿Sabe qué hacían en el tiempo de Israel? Para Pentecostés comenzaban a contar los días. Menos tanto y llego a Pentecostés, menos tanto y llego a Shavuot, menos tanto y llego a Shavuot. ¿Cuánto deberíamos estar? ¿Y qué tengo que hacer, Henry? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dijo el 8. Es que yo vi un video que llegaba un chaval y agarraba una jacket y decía, ¡recibe! No es eso. Eso es mentira. Así no se recibe el Espíritu Santo. Para nada. El Espíritu Santo nos va a guiar a la Escritura. Y va a hacer que nuestros hijos, que nosotros podamos ver las verdades bíblicas. El Espíritu Santo viene y nos guía. Vea lo que dice el Mesías, qué hermoso. Es hermoso. Es hermoso lo que hace. Vea lo que dice la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Mesías. Está con todos los discípulos, ¿ah? ¿Qué recibieron en la montaña los de Israel en la primera vez? Los mandamientos. Oiga lo que dice el Mesías. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí están los mandamientos de papá, la palabra, ¿verdad? Y ahí podemos estudiarlos. Oiga lo que dice. Y yo rogaré al Padre, y yo les voy a dar a alguien que les ayude. Un consolador. El Espíritu de santidad, para que esté con vosotros siempre. Dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará aquí dentro de nosotros. Por eso es que usted empieza a obedecer la palabra y a seguir las instrucciones, y el Señor comienza y lo libera del guaro, lo libera de la pornografía, lo libera de las malas palabras, y usted comienza, y la gente, ¿qué hace la gente alrededor suyo? Ellos no entienden. Ellos se van a burlar de ti. Ellos se van a burlar y a decir, uy, ve al Santulón, ¿cómo lo dicen? La gente que no está buscando de la palabra no lo va a entender. Y en esa parte el Espíritu Santo nos va a llevar. Imagínense que el Mesías les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer? Usted vio la lista de milagros. Usted vio la lista de gente que el Mesías levantó y todo lo que él hizo. Y él le dijo, les conviene que yo me vaya. Esa gente se quedó, ¿cómo? ¿Pero quién va a venir? Yo quiero estar contigo, ya estaba resucitado. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no, entonces no va a venir este que los ve a guiar. ¿A qué dice? A toda verdad. Y la verdad está aquí, en la palabra. Usted y yo, hay gente que dice, mi hermano, ore por mí. Yo no puedo entender. Yo empecé así. Yo no entendía lo que leía. ¿Y qué hice? Yo comencé a orar. Y yo decía, papá, ayúdame, hoy voy a leer. Y empecé a leer.
Un versículo me quedaba dormido. Entonces yo le dije a un hermano que tenía más experiencia en esto, ¿verdad? Que había caminado muchos años y me predicó todo ese tiempo donde yo estaba en aquella discoteca. Él siempre me predicó la palabra. Fue uno de los que fue a la casa a verme y todo. Y yo le decía, ¿pero qué tengo que hacer, mi hermano? Oremos. Eso posiblemente es como un espíritu inmundo. Porque ¿cómo puede ser que usted agarre y se siente 3 horas a ver un televisor y usted agarre la Biblia y se duerma? Venga, oremos por usted. Y yo no eché espuma ni nada, no. Nada. Él oró y me dijo, ya, oró papá en el nombre del Mesías para que Henry pueda concentrarse. Oro en el Espíritu Santo para que toda distracción en el nombre del Señor se vaya y este varón pueda leer la Biblia. 6 meses duré leyéndome la primera vez la Biblia. Oiga, ese Espíritu Santo lo pone a usted lo que... Yo no entiendo. Yo no podía leer un versículo. ¿Quién hace eso en el hombre? Yo lo digo como testimonio, no para jugar de vivo, mi hermano. ¿Por qué? Porque yo he escuchado hermanos que dicen y les da vergüenza. No se preocupe, esto es real. Más real de lo que usted puede entender. Él está más vivo que usted y que yo. Él es el Rey eterno. Y Él pone su Espíritu Santo no para cosas raras, sino para guiarnos a toda verdad. En este tiempo, todo mentira. Todo mentira. Todo es mentira, el gobierno mentira, usted ve todos esos, no todo el mundo, no se puede generalizar, pero la mayoría es mentira, confusión, robos, oiga, todo es mentira. Es tiempo de que usted y yo caminemos a Shavuot, a Pentecostés, y que nuestras familias nos vean a ustedes y a mí. Y entonces me decía un hermano, ¿y qué hace usted, Henry? ¿Pero qué hace? Yo me siento a leer con mi esposa, oramos, leemos partes de la palabra y lloro por la sanidad de mi esposa, ella ora por mí, yo oro por ella, oramos por ustedes, por la gente de Atenas, oramos también, oramos y le pedimos a papá. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la oración del justo, ¿qué? No, yo no soy justo, Él me hizo justo. Ya en mí, ya en nosotros no puede haber esta congoja espiritual, la incredulidad, sáquela mi hermano, saque la incredulidad. Malas palabras. No me puede decir a mí usted que el Espíritu Santo es más poderoso porque dice la palabra que inclusive los que van a tener vocabulario vulgar, así es. Dice la palabra que no heredarán el reino de los cielos. Yo no quiero eso para mí. Y Él sí lo puede. Es el mismo Espíritu Santo, dice la palabra, que levantó el Mesías al 3er día. Ese es el que viene aquí. Ahora que está aquí, Él ya no habita. Él nunca habitó, dice la palabra. Él nunca habita. Él no habita en lugares hechos por hombre. Hubo un tiempo que habitó en el templo de Israel para un tiempo profético. Pero ya que el Mesías está a la diestra del Padre, porque Él es el sacerdote, pero no es Melquisedec, dice la palabra, por eso usted y yo somos, que dice, como piedras vivas, hechas. ¿Por qué? Porque Él ya no habita, Él habita aquí, Él habita dentro de nosotros. ¿Sabe cómo? Por el Espíritu Santo. Y como yo soy templo, yo voy a cuidar lo que veo, lo que hablo, lo que digo. Mis hermanos, como hemos hablado para las fiestas, no son cosas raras. Pentecostés o Shavuot es comenzar a que yo y mi casa tengan una relación más íntima con el Padre Eterno. Como dijimos en el Antiguo Testamento, Él trajo los mandamientos, pero como los corazones están tan duros, ahora viene y dice la palabra, la promesa, que es que nosotros vamos a ser sellados. ¿Sabe qué? Para vivir de acuerdo a la palabra. Pero ¿sabe para qué? Porque solamente los que somos, los que vivimos en el Espíritu Santo y los que somos sellados, sus hijos, necesitan escuchar esto. Dice la palabra que Él va a hacer de nosotros una nación, ¿qué dice? De sacerdotes. ¿Y sabe qué vamos a hacer con Él? Vamos a gobernar, cuando Él regrese aquí en la tierra, 1000 años para empezar. La gente dice, ya casi viene el Mesías, pero sí, ¿qué hago yo con saber eso? Yo lo que tengo que hacer es profundizar en el Espíritu Santo, más ahora que todo aquí, que la India y Pakistán están puramente, o sea, están así de volarse nuclearmente, Israel con todo lo que es Irán y todo lo que está sucediendo allá, increíble, lo que está sucediendo en la economía, parece que va a haber una situación económica que está afectando y va a afectar toda la tierra, y ya hay gente hablando de una sola moneda mundial. Nos conviene llegar a sellados y que nuestros hijos estén con el Espíritu Santo para estos tiempos. ¿Y sabe cuándo se celebra eso? En Pentecostés. Mis hermanos,
El Padre no nos sacó de Egipto para que nosotros digamos, yo me vuelvo a Egipto. No. Dios nos sacó de Egipto, de este mundo, para recibir la promesa y caminar de acuerdo a su escritura, a sus mandamientos. ¿Son cosas raras? No, absolutamente. Lo más que le puede pasar es que tenga sueños y visiones y sus hijos comiencen a profetizar y sus hijos comiencen a clamar al Padre. Eso es lo que va a suceder, porque eso es lo que dice en el libro de Joel que pasará, porque en esos tiempos finales nuestros hijos tendrán visiones, van a tener sueños, eso sí, todo de acuerdo a la palabra, ¿verdad? En nombre de Yeshua, vamos a orar para que el Espíritu Santo, nos vamos a preparar para Pentecostés, ¿amén? ¿Quiere ir alguien a Chabot? ¿Sabe dónde es? Hay que ir a la montaña. Hay que ir a la montaña para que ese fuego nos queme, amén. Gracias, papá, por la bendición que nos das. Porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Porque hoy, Padre, puedo ver y entiendo, Padre, hay cosas dentro de mí, esta opresión de este mundo, tanto como Israel en el tiempo de Moisés, como Israel en el tiempo del Mesías, eran oprimidos, vivían en esclavitud, los gobiernos se abusaban de ellos, nada diferente de lo que pasa en este momento. La palabra es bien clara, que el adversario tiene un tiempo limitado y esos gobiernos de este mundo le pertenecen a él. Pero nosotros fuimos rescatados, dice la palabra. Así como Israel fue rescatado. Así como esos discípulos en el tiempo de Mesías fueron rescatados. Y fueron trasladados de las tinieblas a la luz admirable en el Mesías. Papá, hoy te pedimos y te pido que cada familia aquí, los que estamos aquí, Padre, y los que vamos a desear caminar hacia Pentecostés en santidad, en tu palabra. Padre, abre nuestros ojos, papá. No queremos que esa incredulidad gobierne mi vida. Mi hermano, si usted ha venido luchando con ciertas cosas, renuncia a esa incredulidad. Renuncia a ese espíritu de congoja. Y no hay que hacer nada extraño. Diga conmigo ahí, y si no lo quiere hacer, hágalo en la casa ahorita. Diga, Padre, yo renuncio a todo espíritu de congoja que viene a mi vida y trae incredulidad. Que no puedo creer que el mismo Espíritu Santo que ha puesto, que levantaste, que te levantó a ti el tercer día, es el que puede venir a mí. Padre, háblame, Padre, dirígeme, Padre. Y si necesito ser bautizado, si necesito cambiar cosas, Padre, si necesito nacer en el agua y arrepentirme, Padre, yo te pido que por favor me hables y me dirijas en estos primeros pasos. Padre, me acuerdo de mi persona estando allá en aquel apartamento en Bambrook y yo clamaba, yo no sabía ni qué hacer, papá. Y hoy vengo y pido y oro por aquellos que no saben qué hacer y que no conocen del poder tuyo, que no conocen de la libertad de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu de santidad. Y te pido que les hables inclusive en sueños, háblales por personas, dirígelos, Padre, y que podamos tener discernimiento en este tiempo de tinieblas. Que tu luz admirable trae bendición, sanidad, y trae revelación para esos tiempos, pero siempre, siempre de acuerdo a tu escritura. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo, Padre, estos días en nuestras familias, podamos ser nosotros un templo hermoso y que venga el Espíritu Santo y habite en nosotros y deseamos y caminamos hacia esa fiesta de Pentecostés sabiendo que ese día, Padre, igual recordamos como cuando vino el Espíritu Santo allá con los discípulos y llegaron y vino aquel poder, pero ellos también se arrepintieron y habló Pedro dice la palabra, con denuedo, habló Pedro con autoridad, Pedro habló con la escritura y llevó a otros al arrepentimiento porque el Espíritu Santo viene cuando nosotros nos arrepentimos y decimos, papá, te pido perdón por haber vivido como estoy viviendo. Yo necesito esto nuevo que estoy escuchando. Yo necesito en mi vida esto nuevo. En el nombre santo tuyo, Yeshua, te pedimos, guíanos como familia a poder celebrar de una manera santa y hermosa este tiempo tuyo, papá.